¿Qué tal, queridos amigos de Frambuesas La Sofía? Hoy estamos aquí para un nuevo videíto para aprender un poco sobre el sistema de riego. Vamos a ir bastante rápido en algunos momentos, en otros nos vamos a detener un poco, a explicar un poco más. Así van teniendo un pantallazo general si quieren armarlo ustedes, y también le vamos a estar dando la solución para aquellos que por ahí no quieran armarlos o le cueste mucho, de una gente que conocí que realmente les puede solucionar, ¿entendés?, muchísimos problemas. Ahí estamos viendo un poco la plantación, vimos cómo se regaba, ahí vamos a ver los componentes que vamos a estar, ¿entendés?, utilizando. Y bueno, empezamos. Primero vamos a salir de una canilla que ustedes tengan en el patio de su casa. Ahí tienen un modelo de cómo hacerla también. Y bueno, salimos con ese tipo de conector que lo enroscamos en la canilla para que la canilla le sirva para otra cosa. A ese conector después conseguimos un conector rápido, que ahí vamos a ver cómo también lo vamos a conectar al caño de media de plástico, que va a ser el que va a llevar el agua hasta el lugar donde tengamos, ¿entendés?, la quinta. Entonces, bueno, conectamos ese, llevamos hasta el lugar donde esté la quinta, y en donde esté la quinta empezamos a hacer, ¿entendés?, la conexión. Esos rollos vienen por 100 metros. Bueno, a esta gente después que les voy a comentar también se lo pueden estar comprando. Al final, donde termine la quinta, le ponemos una L, y a esa L le ponemos la cinta de riego o el caño con los goteros, así ya termina y no pierde, ¿entendés?, el agua. Ahí tenemos una T, esa T se usa, cortamos el caño, empalmamos esa T y con la que queda para arriba, de ahí vamos al surco. Le ponemos la cinta o el caño, ¿entendés?, con goteo. También tenemos conectores de unión que vamos a ver en la próxima imagen, que esos son para si se nos pincha el caño, le pegamos con una pala o algo, cortamos el caño, le ponemos ese en el medio, uno para cada lado, y ya tenemos el caño nuevo de vuelta, o para donde queramos llevar. Ahí lo que les estoy explicando, que van a ver en la puntita de ese caño, son los goteros. Sale un poquito más caro hacerlo con goteros, pero se utiliza ese caño y es mucho más resistente y te dura muchísimo más tiempo. Se viene un punzoncito, se le ponen esos goteros y lo que tiene que lo podés poner en diferentes lugares. Entonces, si tenés quinta es una cosa, pero si tenés, por ejemplo, plantas frutales, la cinta de goteo que viene cada 10 centímetros o 20 centímetros el riego, no te conviene. Entonces vas poniendo el gotero cada 2 o 3 metros, cada 2 metros, depende de donde tenga la planta. Esos goteros vienen regulables en cantidad de litros que tiran, ¿entendés?, por hora. Ahí estamos viendo como yo le puse, ¿entendés?, una T en todo el caño, y al final, bueno, le puse, ¿entendés?, un regador. Regar es sistema de riego, lo encuentran así en Mercado Libre, aquí en Argentina. Yo les he comprado, ¿entendés?, la cinta, y la verdad que es una gente, pero muy, muy macanuda, si no, no se las estaría, ¿entendés?, recomendando. Nos manejamos por WhatsApp, tienen todo ese tipo de componentes, todo, electroválvulas, lo que pidan, así que bueno, y también se encargan de hacer, ¿entendés?, el trabajo ellos. O sea, te hacen sistema de riego a medida para tu quinta, te venden la manguera o te venden los componentes, hacen todo lo que es sistema de riego, ¿entendés?, para country, lo que es césped, lo que es frutales. Bueno, ellos te diseñan el sistema de riego, porque cada lugar, ¿entendés?, tiene su particularidad. Entonces, bueno, es como que sería lindo consultar, ¿entendés?, con gente. Y para aquellos que, bueno, que de pronto, ¿entendés?, quieran incursionar en aprender a hacerse el sistema de riego, les va a salir, ¿entendés?, un poquito más barato. Y bueno, van viendo más o menos el video y vamos pegando un pantallazo general de cómo rinde y qué componentes vienen, cómo lo hacemos, y para que le pierdan, ¿entendés?, el miedo. Es llevar el agua por donde uno quiere con esas espigas que vienen de todas las formas posibles. Y bueno, vamos conectando y listo. Ahí les estoy explicando cómo conectar ese tipo de caño. Eso se hace con agua caliente. Ahí la caja, simulemos que es un termo con agua caliente hirviendo, bien, bien caliente. Tomamos la medida exacta, a lo sumo medio centímetro más largo, no más que eso. Lo metemos exactamente ahí al borde del agua. Al toque que sacamos, ¿entendés?, del agua, tenemos que tener la espiga en la mano y poner y hacer fuerza. Y la fuerza tiene que ser constante hasta que entró hasta el fondo. Pónganse un pañuelo en la mano o algo, porque la verdad que cuesta, ¿entendés?, hacerlo. Agua hirviendo. Y al toque lo sacamos, ¿entendés?, del agua. Tenemos otro recipiente con agua, ¿entendés?, fría, que después les voy a mostrar la imagen, y hace ahí y ya, ¿entendés?, se ciñe bien. No se equivoquen en hacer la medida más larga como les estoy haciendo ahí, porque fíjense lo que va a pasar. Cuando hagan fuerza para querer ponerlo, va a estar blando la parte de atrás, se va a doblar, y una vez que se dobló, sonaron. Tienen que cortar ahí donde se dobló y empezar a hacer todo, ¿entendés?, de vuelta. Porque ese caño se ablanda, pero se tiene que ablandar la punta, no 1 o 2 centímetros. Tiene que ser el largo justito, ¿entendés?, de la cuestión.
de la espiga. Bueno, ya con la práctica, ¿entendés? Le van a ir agarrando, ¿entendés? La mano. Ahí les explico que cuando quieran unir en roscas, porque esas espigas, ¿entendés? Que vienen de plástico, vienen para unir a canillas, a todas las cuestiones. Bueno, cuando usen cuestiones de rosca, pónganle sellarrosca y un poco de teflón, porque las roscas bailan. Ahí vemos una espiga que viene, ¿entendés? Para hacer enroscable, una T, y hay que ponerle teflón porque si no va a perder. Igual es para que lo haga cualquiera el sistema de riego, porque cuando uno abre el sistema de riego, como la manguera o los goteros están tirando agua, la presión baja, entonces no tenés pérdida, ¿entendés? De agua prácticamente, tiene que estar muy mal hecho. Es distinto en una casa que la presión es muy alta, entonces bueno, ahí sí te pierde todo. Bueno, vamos medio rápido con las imágenes. Ahí estamos viendo la cinta esta que le compré a esta gente. Un dato que les voy tirando de esta gente para los que entienden también, que a veces quieren conseguir proveedores así que sean macanudos. Yo los recomiendo porque conmigo geniales. Bueno, esta cinta de goteo le compré a ellos, rollo de 200 metros o 400 metros. Viene cada 10 centímetros lo que riega. Lo que me decía esta gente que ellos están manejando precio dólar oficial, no dólar blue. Entonces ya ahí la gente que entiende ya tienen una diferencia, ¿entendés? Abismal. Después otro datito que les tiro, por lo menos para una quinta de 5 por 10 metros sale 1.800 pesos más o menos un sistema de riego ya armado. Ellos se manejan, después bueno en los comentarios ellos seguramente van a dejar, ¿entendés? El link y toda la cuestión para poder comunicarse con ellos. Y bueno, generalmente se manejan así, vos le decís el tamaño de quinta que tenés y ellos, ¿entendés? Te lo van haciendo porque no la vas a pegar nunca, ¿entendés? O sea, 5 por 10 metros, capaz que vos tenés 5 por 9 y ya no te queda. Así que con eso no hay ningún problema. Ahí lo que les voy a explicar, lo que estoy haciendo, eso sí o sí lo van a tener que comprar, son los conectores para poner la cinta esa. Podrían igual meter la manguera y meterle un poco de goma, ¿entendés? Pero bueno, es aconsejable comprar estos conectores. A veces cuando no queda otra, por ahí, ¿no? O sea, a uno se le rompe. Ahí donde ponemos la T, que va a ir el surco, ahí va un pedazo, ¿entendés? De caño de ese mismo, sale un pedazo de caño, y a ese caño, ahí como vemos, le conectamos. Este conector de un lado tiene, ¿entendés? Como unas rugosidades, ¿no? Para que entre, no sé cómo es que se llama, sí sé, pero en lo vulgar, ya me entenderán muchos hombres también, mujeres calculo que también. Y del otro lado, ¿entendés? Tiene para conectar, ¿entendés? La manguera. Ahí vemos cómo lo ponemos, es simplemente pasarlo, la maña que tiene es que va a ser tope con la arandela esa azul, y lo podríamos dejar ahí, pero va a agarrar en la puntita. Entonces nos cuesta un poquito de trabajo, tiene que pasar la partecita de atrás, ¿entendés? Que pase, que haga tope con una arandela plástica que tiene, ¿entendés? Puesta, ¿entendés? Ahí ya. Cuando llega ahí al tope, corremos para adelante el conector ese azul un poco con la mano y después al final tiramos y hace tac, y ya quedó. Si llega a perder un poquitito de agua ahí donde les muestro, tiran de vuelta un poquito y se ciñe un poquito más, porque eso azul, ¿entendés? Es medio cónico. Y después, bueno, para sacarlo, hacemos el proceso inverso. Tiramos un poquito para adelante, que cuesta un poquito. Ahí, track, y ya sale la manguera, por si queremos cambiar la manguera. A ver qué imagen seguimos. No sé qué más les iba a explicar. Bueno, en sistemas de riego, yo le estoy tirando un pantallazo general, pero hay 1000 cosas. Ahí donde conectamos, por ejemplo, eso se puede poner, por ejemplo, una canillita que viene chiquitita, como para si vos querés cortar justo ese surco, lo cortás y seguís regando, ¿entendés? Lo otro. Pero bueno, son todas cositas que hay que ponerse canchero, ¿entendés? Con muchas cosas, porque si vos cerrás, ¿entendés? Una manguera y te quedan las otras se te inflan mucho y se te pueden reventar. Entonces hay que manejar un poquito más cantidad de cuestiones. Esta manguera aguanta un bar y algo de presión, es para poca presión. Tiene sus ventajas que después ya cuando transcurre el video les voy a ir explicando, ¿entendés? Un poquito más, porque riega con muy poca presión de agua. La manguera está prácticamente desinflada y ya está goteando. Eso es lindo, pero por el otro lado no aguanta, ¿entendés? Mucha presión. Entonces hay que ir regulando ese tipo de cuestiones. Vienen otras, ¿entendés? Con otras especificaciones mucho más fuertes. Pero bueno, no es el caso de esta. Esta es bastante económica, tiene como unos palitos ahí, no tiene un sistema, ¿entendés? Muy complicado de mucha cantidad de túneles por donde pasa el agua, lo cual hace que por ahí aguanta más tiempo sin taparse, porque hay otras que tienen un sistema mucho más balanceado, pero también lo que termina pasando, ¿entendés? Es que se tapa, y una vez que se tapa eso no te sale el agua, ¿entendés? Ni a palo. Que es el mayor problema de las cintas es eso, el hecho, ¿entendés? De que se tapen. Ahora bueno, les voy a mostrar cómo hacemos para al final de esa manguera
¿cómo hacemos para terminar? Vienen unos terminales que se ponen, que enganchan más o menos lo mismo que como hicimos el conector inicial, pero este lo estamos haciendo, ¿entendés? Casero, que yo lo aprendí también acá hace unos años de internet. Agarramos la cinta, cortamos un cachito, ¿entendés? Del caño ese mismo, unos 5 centímetros más o menos, 6. Doblamos la cinta al final, la pasamos, más o menos unos 15 centímetros le pasamos. Ahí ponemos un alambre, que va a ser el que va a terminar tensando la manguera al final, ¿entendés? Del surco. Ya sea que pongan una estaca, que haya algo, la tensan. Porque si no el viento se las va a mover y va a regar en cualquier lado. Ahí volvemos para atrás un poquito y volvemos otra vez. Como que hacemos una Z. Mírenlo al video. Y después todo eso se mete de vuelta dentro del tubito. Que cuesta, ¿entendés? Un poco. Por eso si se pueden comprar los conectores. A veces, ¿entendés? Renegás, ¿entendés? Un poco menos. Y ahí quedó. Y ahí podés tirar tranquilamente que no va a perder agua y no se sale, ¿entendés? Ni a palo. Así que bueno, esa es una cuestión media rápida. Con los conectores a veces va mejor, porque a veces uno no se espera que la manguera se va a pinchar y uno está haciendo otras cosas, ¿entendés? En la mañana o en la tarde, y de golpe si tenés el conector, bueno, es más sencillo, ¿no? Cambias la manguera más fácil. Bueno, gente, nos estamos despidiendo ya de este videíto. Espero que les haya servido y bueno, que aprendan, ¿entendés? A hacer un poco lo que es el sistema, ¿entendés? De riego. Y de lo contrario, bueno, ya esta gente va a dejar, ¿entendés? En los comentarios de regar sistemas de riego para que se comuniquen con ellos y tengan solución, ¿entendés? A todos los problemas. Igual en los comentarios yo les puedo ir asesorando un poco dentro de la práctica, ¿entendés? Que yo tengo. Así que bueno, nos estamos viendo en otro videito. Siempre muchas gracias por vernos, por estar ahí, por suscribirse y por darle like, así que muy agradecido. Hasta luego.